Bienvenido al curso pastoral del adolescente que con mucha felicidad estamos trabajando junto al Instituto FIET, Instituto Teológico FIET y el Ministerio ADOS que lanzamos hace unos meses. Estamos en el módulo liderazgo del adolescente. La unidad es visión y cumplimiento. Qué importante es tener los oídos, los ojos bien abiertos para recibir la visión de Dios para nuestro ministerio. Pero además, qué importante es plasmarlo, concretarlo en la realidad. Esta clase es importante porque de alguna manera, sin anular esa necesidad de poder identificar la visión para el ministerio, soñar y pensar en todo lo bueno que Dios quiere para nosotros, pensar en cómo poder llevarlo adelante. Vamos a trabajar sobre cómo convertir un sueño en un proyecto, una visión en un proyecto, de manera concreta y súper dinámica. Disfruta la clase, participa de las actividades, lee el material complementario en la semana y fíjate en la bibliografía recomendada que hay material súper útil para tu ministerio. Que Dios te bendiga. Bueno, vamos a hablar de plasmando la visión en proyectos. Hay una fábula muy interesante que ilustra lo que quiero compartirte. Te la voy a leer. La fábula nos relata los pensamientos o castillos en el aire de la lechera, que llevaba en su cabeza un cubo de leche. Pensaba que como la leche era muy buena, lograría nata, de la nata mantequilla, que vendería a buen precio en el mercado. Con ese dinero, que aún no tenía, se compraría un canasto de huevos y en pocos días tendría la granja llena de pollitos. Luego, cuando esos pollitos que aún no tenía crezcan, los vendería a buen precio de nuevo en el mercado. Y con ese dinero, ella se compraría un precioso vestido verde con un gran lazo en la cintura. Pensaba la lechera que se vería tan hermosa que las otras mozas del pueblo la envidiarían. Y el hijo del molinero querría bailar con ella. La lechera seguía fantaseando y pensaba: no bailaré con él por primera vez que me lo pida, le diré que no con la cabeza. Dicho y hecho, porque comenzó a menear la cabeza diciendo no, el cubo de leche se le cayó y se quedó sin leche, sin nata, sin mantequilla, sin pollitos y sin sueños. Cuando hablo de proyectos, me refiero a cualquier actividad que uno desarrolle, ya sea armarte el asadito del fin de semana o remodelar el templo o coordinar una actividad evangelística que afecte a toda la ciudad. Sea que implique miles de pesos o cero de inversión, necesitamos pensar en proyectos. Los temas que vamos a trabajar en la clase van a ser: ¿por qué es importante hacer funcionar la visión como un proyecto? ¿Cuáles son los principales errores cuando implementamos un proyecto? Y 3, las etapas de los proyectos. Cuando finalice la clase, vos vas a entender la importancia de bajar las visiones a la tierra y despertar de los sueños para concretarlos. Vas a poder identificar los errores que otros cometieron para anticiparse a estos errores y no cometerlos, y conocer las etapas de un proyecto para aplicarlos en cada visión que ustedes tengan en el ministerio. Vamos al primer tema. ¿Por qué es importante hacer funcionar la visión como un proyecto? Porque corremos el riesgo de que la visión quede estancada en el estado de la posibilidad. Los jefes administran lo que ya está. Los líderes tienen la capacidad de crear nuevas realidades. Son capaces de hacer que las visiones que se sueñan se concreten y contagiar a otros para desarrollarlo. En Lucas capítulo 14, versículo 18 al 32, Jesús dice esto: sin embargo, no comiencen sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti. Dirán: ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo.
¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10.000 puede vencer a los 20.000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté lejos. Para construir un edificio tenemos que armar un presupuesto. Para ir a la guerra tenemos que evaluar nuestro potencial. Así también es con los sueños. Tenemos que ser capaces de bajar esos sueños que están en nuestra mente, que simplemente por ahora es una ilusión, a proyectos concretos. A partir de la fábula de Esopo, que fue escrita hace mucho tiempo atrás, tenemos que aprender a diferenciar la fantasía de los sueños. La fantasía es una ilusión que vive en la mente. Los sueños son ideas concretas, factibles de implementar. La fantasía construye castillos en el aire, los sueños construyen castillos con ladrillos en la tierra. La fantasía se queda en mi mente, los sueños se traducen en proyectos. La fantasía es pasajera, los sueños son permanentes. La fantasía nace de una emocionalidad del momento, los sueños vienen de Dios y nacen en nuestro espíritu. Tenemos que eliminar esta idea fantasiosa y desarrollar un mecanismo de pensamiento de proyectos. Los que piensan bajo esta lógica se preguntan ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cuánto? ¿Por qué es importante pensar en proyectos? Aunque un sueño sea de Dios, no implica que se concretará, al menos que trabajemos para esto. Bel Pesque, un excelente profesional y demás, desarrolló un libro y un concepto muy interesante sobre los killers. Ella llama los killers, los asesinos de los sueños. Y ella desarrolló 5 maneras de matar cualquier sueño. Yo voy a hablarte de 3 en esta clase, pero está el material complementario, la transcripción de la charla que me gustaría que leas. Pesque dice que es sorprendente cómo existe una diferencia entre los sueños que se tienen y los que se concretan. ¿Cuáles son los asesinos de los sueños? Primero, creer en el éxito repentino. Es típico en esta época hablar y digamos, es típico escuchar esas historias del tecnólogo que crea una aplicación que se hace famoso y rico de la noche a la mañana. Esa historia, si uno la ve con más detalle, no es real. ¿Por qué? Porque realmente el tecnólogo ese que tuvo éxito con esa aplicación desarrolló 30 aplicaciones antes, tiene un doctorado en el tema y trabajó en esa aplicación durante 20 años. El éxito, dice Pesque, de la noche a la mañana, siempre es producto de todo lo hecho en la vida hasta ese momento. Para alcanzar el sueño que tenemos, que recibimos, para desarrollar una visión, de alguna manera tenemos que aprender esto. Para recibirnos tenemos que estudiar todos los días. Las familias enfermas y las sanas no son un accidente, todos los días se construyen. Para tener grupos sólidos de adolescentes, ministerios fuertes, hay que trabajar, esforzarse, invertir dinero, orar. A veces somos más creyentes del pensamiento mágico que de los procesos de Dios. Ningún éxito va a ser repentino. Segundo asesino, creer que la culpa es de otro. Adán responsabilizó a Eva, Eva a la serpiente y la serpiente quedó ahí, ¿no? Todo empieza en el huerto del Edén. Fíjate, ¿quién es el responsable de las decisiones de Adán y Eva? Adán y Eva, no otro, ellos. De alguna manera, Pesque notó que la gente dice todo el tiempo esto en el mercado, ¿no? En el contexto de un mercado. Sí, tuve una gran idea, pero no había inversores con la visión para invertir. O creé este producto, es un gran producto, pero el mercado estaba mal y las ventas no iban bien. O no encuentro los talentos, mi equipo no tiene las capacidades para llevarlo adelante. Ella habla del mercado, pero yo escucho lo mismo en la iglesia. El pastor no me apoya, los adolescentes están en cualquiera, no tengo plata, no tengo equipo. Son quejas que dentro de sí mismas tienen la respuesta. Si el pastor no te apoya, tenés que reunirte con él para que te apoye. Si no tenés dinero, tenés que armar un presupuesto, sentarte con las personas que deciden para desarrollarlo. O si no, pensar estrategias para autosustentarte en el ministerio. Si no tenés equipo, empezá a dedicar tiempo a la gente que tenés, que te rodea, para que tenga potencial para que formen ese equipo que necesitas. Si nosotros tenemos un sueño y una visión, somos nosotros los responsables de llevarlo a la realidad, no otros. El tercer asesino es asentarse cuando el crecimiento está garantizado. En otras palabras, yo diría dormirse en los laureles.
Cuando nos va bien en la vida, digamos, y tenemos el equipo que queremos y todo marcha bien, tendemos a sentarnos. Si llegamos a un pico, nos quedamos ahí. Pero si uno llega a un pico, si uno logra lo que quiere en el ministerio, tiene que trabajar el doble para poder llegar a otro pico más. No hay tiempo para dormirnos en los laureles. Hay tanto por hacer, tantos adolescentes por llevarlos a la cruz. Estos asesinos matan los sueños y las visiones, incluso las visiones que Dios te da. Guillermo Carey, un gran misionero de la era moderna, supo decir algo sumamente interesante. Dijo: esperen grandes cosas de Dios, emprendan grandes cosas para Dios. Hay un sano equilibrio entre esperar y emprender, entre orar y trabajar. Carey se lo conoció como el padre de las misiones modernas. Escucha bien, fue misionero en la India, sabía latín, griego, hebreo, italiano, danés, francés, tradujo la Biblia al bengalí, sánscrito y otras lenguas y dialectos. Pregunto, ¿trabajó Carey? ¿Esperó? Sí, hizo ambas cosas. Ahora te invito a responder estas preguntas. ¿Te pasó alguna vez construir castillos en el aire como la lechera de la fábula? ¿Qué aprendiste de esas historias? Compartí con sinceridad y registrá lo que van diciendo cada uno, háganlo en grupo. Lean la transcripción del video de Bel Pesque donde cuenta los 5 asesinos y respondan: ¿alguna de esos 5 killers o asesinos mató un sueño tuyo? Ahora, pensando en el ministerio, ¿de alguna manera mató algún sueño del ministerio alguno de estos asesinos? ¿Qué advertencias deberíamos tomar en cuenta a la hora de pensar el ministerio hacia el futuro? Luego del trabajo, volvemos con la clase. Muy bien, ahí estuvieron. Es importante poder detectar estos asesinos y demás, cómo nosotros vamos fantaseando y a veces sin poder concretar. Es muy importante, no solo a nivel personal, sino también de ministerio. El segundo tema de esta clase es cuáles son los principales errores cuando implementamos un proyecto. Bueno, te quiero hablar de errores que yo cometí en mi propio desarrollo ministerial, pero también lo que comparte Lonnie Pacelli en su libro Grandes Errores en la Gestión de los Proyectos. Y elaboré esta lista de errores. En estos años pude desarrollar una licitación de clases de idiomas para todo el Cono Sur en una multinacional que trabajé. Armé cursos de capacitación, campamentos, actividades evangelísticas con 1.500 voluntarios en la calle, actividades de miles de personas en simultaneidad, por ejemplo en 105 ciudades, un evento. Hice muchas cosas en mi vida. Y espero que cada error que yo cometí y que este autor refiere te puedan servir para abrir los ojos. El primer error que quiero compartirte es este: hacer algo por hacerlo. Todo proyecto responde a la visión que Dios te da para resolver un problema o para aprovechar una oportunidad para estar mejor. A veces nos metemos en cada proyecto, en cada actividad, nos metemos a hacer cosas por hacerla sin filtrar esa actividad, ese proyecto en la visión que Dios nos da. El segundo error es no armar el equipo con las personas adecuadas. Para que los proyectos funcionen y se logren, se concreten, tenemos que tener la gente adecuada y los equipos de trabajo tienen que funcionar como una orquesta. Lo que diferencia a las organizaciones de unas y de otras no es su dinero, ni es su estructura edilicia, sino son las personas que trabajan en la organización. Me sorprende muchísimo cómo en muchas iglesias invertimos más dinero en tener un templo con todos los lujos o con algunos lujos, no con todos, pero con algunos lujos, pero no somos capaces ni siquiera de invertir el 25% de nuestros ingresos en gente que pueda llevarnos a un mayor nivel de influencia para concretar más proyectos en el ministerio. La clave está aquí. Como líderes de los proyectos y de los equipos que se armen, es armar equipos con las personas adecuadas para las funciones que se requieren. No todas las personas son para un perfil determinado, para una función determinada. Yo te decía antes, los equipos tienen que funcionar como una orquesta, no desafinar, ni sonar bajo, ni sonar a destiempo.
de alguna manera, los líderes de los proyectos, nosotros, los pastores, tenemos que saber dónde colocar a cada una de las personas y elegir a las personas indicadas para llevarlo adelante. El tercer error es no comunicar bien. Para comunicar bien tenemos que pensar a quién le interesa la actividad y el proyecto que estamos llevando adelante. ¿Cómo lo vamos a comunicar? ¿Qué vamos a decir? ¿Por qué medio? Y preguntarnos algo básico, ¿quién está poniendo la plata para que eso se lleve adelante? Generalmente, todas nuestras actividades en el Ministerio con Adolescentes le va a interesar a los propios adolescentes, a la familia de los adolescentes, a los pastores, a la congregación en general, pero igual tenemos que preguntarnos a quién le interesa nuestro proyecto, nuestra actividad, porque nos puede pasar que nos olvidamos de avisarle al que pone la plata y después tenemos problemas. O a veces el error está en usar formas equivocadas. Somos muy formales para los chicos o muy informales para los pastores. También tenemos que tener claro qué vamos a decir. Muchas veces ponemos demasiada información o casi ninguna información y nos quedamos en el medio. Y también tenemos que aprender a usar los medios adecuados. No siempre el WhatsApp es un buen aliado para comunicar algo en el ministerio. El cuarto error es creatividad. Stanislav Bachrach, en su libro Ágilmente, define a la creatividad como nuevas conectividades para objetos, ideas ya conocidas. Por ejemplo, el iPhone. Ya estaba inventado el acceso a internet, almacenar música, almacenar fotos, hablar por teléfono. Pero ¿qué hizo Steve Jobs? Unirlo, unificarlo en un solo dispositivo. Eso es creatividad. Cuando el Consejo de Pastores, del cual soy ejecutivo actualmente, me delegó la coordinación de la campaña Navidad Jesús, yo quise romper con lo que veníamos históricamente la iglesia celebrando, el típico pesebre y demás. Entonces formé un equipo con gente adecuada y elaboramos una imagen súper innovadora y novedosa, que era la imagen de un bebé, la manito de un bebé con la etiqueta que decía Jesús, como ahora nacen los chicos en cualquier parte del mundo. Esa imagen fue reproducida, escucha bien, 500.000 folletos fueron distribuidos en toda Argentina y 700.000 personas accedieron a la campaña por esa imagen. Impresionante, ¿no? La creatividad te abre muchísimas puertas. Quinto error, no teníamos una buena agenda. La agenda de los proyectos, de las actividades del año se ve maravillosa en el papel, pero cuando empezamos a trabajar nos damos cuenta que no llegamos y decimos, bueno, cancelamos esto, hacemos lo otro. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos en cuenta la relación que hay entre una actividad y otra actividad, entre una tarea y la otra tarea, y no tomamos en cuenta lo que nos lleva a desarrollar esa tarea y lo que nos lleva a terminar o cerrar esa actividad. Por lo tanto, hay que ser claros y sencillos. De alguna manera tenemos que revisar la agenda permanentemente para definir con claridad las tareas, asignar los límites, los tiempos, de alguna manera bien sencillo. Yo te quiero ayudar con algo que a mí me sirve mucho cuando encaro así proyectos grandes o pequeños, cualquiera sea. Yo te sugiero elaborar un cuadro donde vos tengas en las columnas diferentes preguntas y abajo tengas las tareas para llevar adelante ese proyecto. En las columnas pone en la segunda columna, en la primera irían las tareas, en la segunda pone qué, en la tercera quién, en la cuarta cuándo, en la quinta cuánto. Y elabores una lista. Es importante preguntarte qué es esa tarea, quién la va a hacer, cuándo la tiene que entregar y cuánto sale. Sexto error que cometimos en los proyectos. No había un plan alternativo. Me acuerdo cuando fuimos a predicar el evangelio en diferentes zonas en la primavera y se nos llovió. Te aseguro que oramos para que no llueva, pero llovió. ¿Qué hicimos? Salimos a predicar a los subtes, a los trenes, a lugares cerrados. Ahora, si me llueve en una actividad evangelística para jóvenes, ya sé lo que voy a hacer. No voy a cancelar ni nada. Voy a salir a evangelizar a los lugares cerrados. Tenemos que tener alternativas. Tenemos que tener planes B a todo lo que desarrollamos. Quiero que pienses en lo siguiente en grupo. Con todos estos errores que te compartí, ¿con cuáles te identificás? ¿Te pasó alguna vez toparte con alguno de estos errores? Contá qué te pasó y cómo lo solucionaste. Elegí ahora sí un proyecto en el cual estás trabajando
y pensá en función de cada uno de estos errores que te compartí, cómo podés evitarlo con anticipación para llevar adelante el proyecto. Luego del trabajo, volvemos con la clase. Espero que hayas abierto tu corazón y hayas contado cuáles son los errores en tu ministerio. Con este ejercicio lo que busco es reconocer que somos imperfectos y que necesitamos ayuda, y es muy importante planificar con anticipación cómo sortear estos errores, ¿sí? Porque son errores que se cometen permanentemente. De alguna manera nosotros podemos ser mejores si vamos trabajando con cada proyecto, identificando cuáles son esos errores y poder llevarlos adelante de manera anticipada. Tercero, el último tema de esta clase es las etapas de un proyecto. El PMI, que es el Project Management Institute, que capacita a los gerentes de proyecto a nivel mundial, de cualquier tipo de proyecto con alta complejidad, definió que hay 5 etapas de los proyectos: inicio, planificación, ejecución, control y cierre. Yo ahora quiero que ustedes vean en el material complementario el esquema que el PMI desarrolló de cada uno de estas etapas. Fíjense que cada una de ellas se superpone. ¿Por qué? Porque mientras estamos ejecutando un proyecto, tenemos que controlarlo y también planificarlo. Y también, a partir de la mirada de este esquema, fíjense de alguna manera cómo a nosotros, en nuestro contexto latinoamericano, nos cuesta planificar, nos cuesta iniciar y nos cuesta controlar y cerrar los proyectos. Tendemos a la ejecución, y fíjense que el PMI piensa en 5 etapas, de las cuales yo estoy seguro que nosotros prestamos muy poca atención a 4 y solo a una, a la ejecución. Vamos a meternos en cada etapa. Importante agarrar el proyecto y pensarlo en función de estas etapas. La etapa de inicio. El objetivo de esta etapa es analizar si el ministerio y la iglesia se va a emprender en ese proyecto o no. Hay que escuchar la propuesta. Este es el momento para preguntar, para orar, para buscar dirección de Dios. Acá el PMI lo que dice es: este es el momento para analizar si es viable o no desarrollar este proyecto, registrando las herramientas con las cuales contamos, analizando los riesgos, pensando en los plazos, en los costos, en la calidad que se le quiere imprimir al proyecto. Si estamos todos de acuerdo, todos los que están involucrados en el proyecto, se avanza. La segunda etapa, planificación. Acá es donde nosotros tenemos que de alguna manera definir con máximo detalle lo que vamos a realizar y los recursos que necesitamos. Porque si acá tenemos un error en la planificación, después va a ser muy costoso. Ahora, prefiero asumir un costo de una planificación mal hecha que asumir el costo de un error de la improvisación. Porque somos y tendemos mucho a improvisar, pero prefiero realmente asumir el costo de un error en la planificación que equivocarnos en una improvisación, porque sentarnos a pensar las cosas con anticipación es muy interesante. Mirá, hace un tiempo coordiné una actividad en la ciudad de Buenos Aires con el ministerio de Carlos Anacondia. Era mucho dinero, era mucha gente, había muchas presiones de todos lados, muchas presiones, y armamos un presupuesto. Cuando estaba terminando la etapa del trabajo y de recaudación de fondos, me di cuenta que había una diferencia importante en el presupuesto, que nos había llegado más dinero del que necesitábamos. Yo pensé que había planificado todo, hasta que me enteré que la empresa de seguridad me había estafado el día anterior del evento. Si no contrataba una empresa de seguridad, en ese día el evento no se hacía. ¿Podés creerlo? Gracias a Dios, el dinero extra que tenía era para esto. Es preferible asumir los costos de la planificación que de la improvisación. Ejecución. Acá todos queremos estar, porque es donde nosotros desarrollamos nuestras capacidades, nuestros talentos, nos mostramos. Pero de alguna manera la ejecución va a ser buena de los proyectos. El desarrollo de la actividad y del proyecto va a ser bueno si nosotros
tuvimos un buen inicio y una buena planificación. Es en esta etapa, lo que hacemos en esta etapa es armar los equipos, asignar las tareas, trabajar según lo planeado sin desenfocarse y manejar los cambios que surjan en el camino del proyecto. Control, cuarta etapa. En paralelo a que nosotros vamos ejecutando el proyecto, pensando en el proyecto, tenemos que controlar. Controlar no según impresiones o según datos subjetivos o supuestos, sino bajo hechos concretos. Si el diseñador no entregó la placa que nosotros necesitábamos para difundir la actividad o difundir el proyecto, nos tenemos que preguntar antes de echarle la culpa al diseñador, ¿tenía claro la fecha de entrega? ¿Le hicimos un buen seguimiento? El control es sumamente importante. Mirá, estaba sentado con mi esposa en mi aniversario, feliz con ella, disfrutando del almuerzo. Día anterior habíamos tenido una actividad de miles de jóvenes saliendo a evangelizar en la ciudad. Y el día de mi aniversario tenían que entregarme miles de folletos para una actividad evangelística de la niñez, Octubrillante se llama, que es para que la desarrollen en muchas ciudades. El último evento que hicimos, 105 ciudades participaron de esto. Imagínate la cantidad de folletos que eran. Me llaman de la oficina y me dicen, Amílcar, el folleto está mal impreso. Miles de folletos equivocados. Tenía que entregar el material esa semana, empezar a entregarla. Te puedo asegurar que yo controlé que todo estuviera ok, pero fallé en una cosa y todo salió mal. Gracias a Dios se pudo corregir. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tenemos que controlar, pero a veces hay cosas que son incontrolables. Pero es importante controlar. La actividad se realizó y miles de niños escucharon el Evangelio. Última etapa, cierre. En esta etapa es importante sentarse con el equipo y hacer el check, según lo planificado, según lo que dijimos que íbamos a hacer. ¿Lo logramos? ¿No lo logramos? ¿En qué medida lo hicimos y en qué medida no? Y de alguna manera es importante aquí detectar los puntos fuertes, las fortalezas y los puntos débiles. Y trabajar con el equipo en caliente, o sea, mientras el proyecto está terminando, cómo corregir esos errores. Te puedo asegurar que si lo haces con sinceridad, te va a ir muy bien en los próximos proyectos que desarrolles. Actividad práctica. Va a ser difícil, pero les tengo fe. En base a la historia de José, la parte en la cual interpreta el sueño de Faraón, léanla en Génesis capítulo 41, versículo 25 al 37 y capítulo 47, versículo 13 al 26, identifiquen cada etapa del proyecto de José en Egipto según el esquema que aprendimos. Cuándo fue inicio y qué pasó, cuándo planificación, cuándo ejecución, control y cierre. Piensen sobre eso y cuando volvemos, seguimos con la clase. ¿Pudieron identificar? Sé que es difícil. Yo lo que quería ayudarlos con este ejemplo de leer y poder identificar es porque es importante delimitar cada una de las etapas. No es lo mismo inicio, planificación, ejecución, control y cierre. Son distintos y es importante delimitarlos. Pensemos en esto. El inicio de este proyecto fue cuando el faraón tiene el sueño. Y de alguna manera José lo interpreta y el faraón analiza si es viable o no desarrollar este proyecto. Fíjate que faraón al toque dice que sí. En la planificación, José es cuando se convierte en el administrador del proyecto y tiene que pensar dónde va a poner los granos, quiénes van a trabajar en el proyecto, cómo va a comunicar esto de separar los granos y de toda esta cuestión. La ejecución es cuando José ya empieza a armar los equipos, asigna tareas, comunica sobre el proceso, arma los galpones, tenía que armar galpones para poner la comida, separar la parte acordada, para estos 7 años, atender a la gente que venía a comprar. Esta es la parte de la ejecución. Y de alguna manera también tuvo que, en esta etapa, pensar cómo hacer para vender los granos a gente que no tuviera plata. Ahí viste que tuvo que la gente vender sus propiedades. Control. José tenía que controlar si los que entregaban el grano estaban entregando la parte acordada o estaban robándole al imperio. Y de alguna manera también tenía que controlar lo que se iba vendiendo para ver si tenía stock o no para poder vender. En el cierre,
José analizó todo el dinero que le llegó a Egipto, cuántos fueron los que fueron ayudados por la buena administración de Egipto, y analizaron los resultados. Fíjate que la historia bíblica dice: Egipto compró todas las tierras y se hizo más poderoso que antes. Ahí está el cierre, ¿lo ves? A lo largo de la clase pudimos ver que no alcanza tener una visión de Dios. Tenemos que trabajar para llevarla a cabo. Identificamos los asesinos o los killers de los sueños, cuáles son los errores que yo cometí y que este autor que te compartía pudo identificar. Y de alguna manera también pudimos separar los proyectos en etapas, como hace el PMI. Yo quisiera terminar esta clase con una poesía de Walt Disney. Vamos a escucharla. Y así, después de esperar tanto, un día como cualquier otro, decidí triunfar. Decidí no esperar a las oportunidades, sino yo mismo buscarlas. Decidí ver cada problema como la oportunidad de encontrar una solución. Decidí ver cada desierto como la oportunidad de encontrar un oasis. Decidí ver cada noche como un misterio a resolver. Decidí ver cada día como una nueva oportunidad de ser feliz. Aquel día descubrí que mi único rival no era más que mis propias debilidades y que en estas está la única forma de superarnos. Aquel día dejé de temer a perder y empecé a temer a no ganar. Descubrí que no era yo el mejor y que quizás nunca lo fui. Me dejó de importar quién ganara o perdiera. Ahora me importa simplemente saberme mejor que ayer. Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás dejar de subir. Aprendí que el mejor triunfo que puedo tener es tener el derecho de llamar a alguien amigo. Descubrí que el amor es más que un simple estado de enamoramiento. El amor es una filosofía de vida. Aquel día dejé de ser un reflejo de mis escasos triunfos pasados y empecé a ser mi propia tenue luz de este presente. Aprendí que de nada sirve ser luz si no vas a iluminar en el camino de los demás. Aquel día decidí cambiar tantas cosas. Aquel día aprendí que los sueños son solamente para hacerse realidad. Desde aquel día ya no duermo para descansar, ahora duermo simplemente para soñar. Walt Disney. Que Dios te bendiga.